Oak Island siempre ha sido un lugar en el que coexisten la esperanza y el peligro. Cada descubrimiento que se hace en ella parece provocar una chispa de emoción, pero al mismo tiempo recuerda a todo el mundo lo poco que se sabe realmente sobre lo que yace bajo el suelo de la isla. Durante años se han escuchado historias de tesoros ocultos, enterrados en lo más profundo de la superficie, historias que han atraído a exploradores y soñadores de todo el mundo. Sin embargo, por muchas veces que se haya abierto el suelo, la auténtica verdad siempre parece permanecer fuera de nuestro alcance. Esta vez el equipo llegó esperando algo mucho más ordinario. Otra excavación rutinaria, otro día de excavar entre tierra húmeda y rocas en busca de la más mínima pista. Nadie imaginaba que un solo trozo de metal cambiaría de repente toda la dirección de su búsqueda. Pero cuando Rick Lagina se fijó en el objeto que habían sacado del suelo, enseguida quedó claro que no se trataba de otro fragmento de escombro. A primera vista la pieza parecía insignificante, algo que la tripulación ya había visto en innumerables ocasiones. El suelo de Oak Island está repleto de restos de metal oxidado, herramientas rotas y vestigios dejados por anteriores buscadores que habían intentado descubrir los secretos de la isla sin éxito. Sin embargo, cuanto más se examinaba el objeto, más claro quedaba que no se trataba de una chatarra corriente. Había algo inusual en su estructura, algo que insinuaba que podría estar relacionado con un misterio mucho mayor. La posibilidad de que pudiera contener una pista relacionada con el legendario tesoro cambió el ambiente de inmediato. Los expertos llevan mucho tiempo especulando con que si alguna vez se descubriera la cámara acorazada oculta bajo Oak Island, su contenido podría valer unos $200 millones. Esa cifra por sí sola es asombrosa, pero la verdadera importancia va mucho más allá del valor del oro o las joyas. Un descubrimiento de tal envergadura no solo tendría que ver con la riqueza, sino que representaría la intersección de la historia, la leyenda y siglos de preguntas sin respuesta. Historiadores, arqueólogos e investigadores de todo el mundo centrarían de repente su atención en Oak Island de una forma nunca vista. Las historias transmitidas de generación en generación dejarían de ser descartadas como mitos, para ser examinadas como piezas de un rompecabezas histórico mucho mayor. Lo que hizo aún más sorprendente este descubrimiento no fue solo el objeto en sí, sino el lugar donde se encontró. La zona donde se originó la señal ya había sido explorada numerosas veces en el pasado. Equipos de perforación habían penetrado en el suelo de ese lugar, dispositivos de escaneo habían cartografiado las capas subterráneas y múltiples equipos habían buscado pistas en ese lugar exacto. El hecho de que algo importante pudiera haber estado allí todo el tiempo planteaba una posibilidad inquietante. Tal vez las pistas del tesoro habían estado presentes durante años, pero simplemente habían pasado desapercibidas. A veces la diferencia entre el fracaso y el descubrimiento se reduce a una observación cuidadosa en el momento adecuado. Cuando se envió el objeto al laboratorio para su análisis, un extraño silencio se apoderó del equipo. Normalmente estos momentos están llenos de emoción y especulación, pero esta vez el ambiente era diferente. Nadie lo celebró todavía, ni nadie se apresuró a hacer afirmaciones audaces. En su lugar, había una tranquila expectación, mientras todos esperaban a saber qué podrían revelar las pruebas. La expresión de Rick Lagina lo decía todo sin necesidad de palabras. Años de búsqueda le habían enseñado que Oak Island rara vez ofrece respuestas sencillas. Sin embargo, si el objeto resultaba ser una prueba genuina relacionada con el legendario tesoro, podría cambiar toda la historia de la isla. Ahora una sola pregunta se cierne sobre toda la operación. ¿Apunta realmente esta prueba hacia un tesoro valorado en $200 millones? ¿O llevará una vez más al equipo a adentrarse en otra capa de misterio que solo plantea más preguntas que respuestas? Para entender cómo se produjo el descubrimiento, hay que volver a ese día concreto en Oak Island, un día que empezó como tantos otros. En la excavación se oía el constante estruendo de la maquinaria pesada, mientras las excavadoras retiraban gruesas capas de tierra húmeda de las profundidades de la superficie. Las bombas trabajaban continuamente para eliminar el agua que se filtraba en la fosa desde los canales subterráneos. Alrededor de 40 personas trabajaban en la obra, cada una centrada en una tarea específica.
Los ingenieros supervisaban los equipos, los técnicos analizaban muestras de suelo y los miembros de las cuadrillas guiaban el proceso de excavación con cuidadosa precisión. En Oak Island, cada día de excavación conlleva una enorme presión financiera. El mantenimiento de la operación cuesta unos $45,000 al día. Debido a ese gasto, cada minuto de excavación debe planificarse y ejecutarse cuidadosamente. A pesar de meses de intenso esfuerzo, los descubrimientos verdaderamente significativos son raros. Aquella mañana no había dado señales de que fuera a ocurrir nada extraordinario. Entonces, alrededor de la 1 de la tarde, algo pequeño lo cambió todo. Mientras la cuchara de la excavadora levantaba otra carga de tierra húmeda, desde aproximadamente 32 pies bajo la superficie, un tenue destello de luz solar brilló brevemente sobre la tierra. Era tan sutil que al principio nadie le prestó atención. El suelo de Oak Island contiene a menudo trozos de metal oxidado y fragmentos rotos dejados por anteriores operaciones de excavación. Un miembro de la tripulación se fijó en el objeto y lo recogió despreocupadamente del montón de tierra húmeda. Tras echarle un rápido vistazo, soltó una ligera carcajada y se lo arrojó a la mano. «Otra vez chatarra», dijo. Con tantas décadas de búsquedas fallidas en la isla, el suelo está plagado de restos de herramientas y equipos antiguos. Pero solo unos instantes después, Rick Lagina se percató de que el trabajador tenía un objeto en la mano. Su reacción fue inmediata. Levantó la mano e hizo una señal al operador de la excavadora para que detuviera la máquina. El pesado motor enmudeció lentamente mientras Rick se acercaba y pedía ver el trozo de metal. Se agachó, lo cogió con cuidado entre las manos y empezó a cepillar la gruesa capa de suciedad que se adhería a su superficie. Durante varios segundos no dijo nada. Los miembros del equipo que estaban cerca intercambiaron miradas curiosas. Habían visto a Rick examinar cientos de objetos a lo largo de los años, pero algo en su expresión era diferente esta vez. Había una seriedad en sus ojos que sugería que se había dado cuenta de algo que los demás habían pasado por alto. Finalmente habló en voz baja. «¿Cómo llegó esto aquí?» La pregunta parecía sencilla, pero quienes conocían a Rick comprendían su significado más profundo. Procedía de años de experiencia estudiando cada fragmento recuperado en la isla. Casi una década de excavaciones había producido innumerables muestras de perforación y costado millones de dólares en exploración. El equipo comenzó a reunirse a su alrededor. Una persona sugirió que el objeto podría ser una pieza rota de un equipo de perforación moderno utilizado en excavaciones recientes. Otra especuló con que podría ser parte de una herramienta abandonada por los buscadores de tesoros del siglo XIX. Rick no respondió de inmediato, sino que siguió examinando el metal girándolo lentamente entre sus manos, como si intentara leer un mensaje oculto en su interior. Al enjuagar el objeto con agua, los detalles de su superficie se hicieron más nítidos. Aparecieron finas líneas en los bordes y el grosor del material sugería que no se había roto simplemente por desgaste natural. Las primeras mediciones mostraron que la pieza medía unos 20 centímetros de largo y unos 5 de ancho. Aún más sorprendente era la composición del propio metal. El patrón de la aleación no se parecía al típico acero utilizado en las herramientas modernas. Esa sola constatación bastó para cambiar el estado de ánimo de todos los que se encontraban cerca. Las excavadoras ralentizaron su trabajo y en cuestión de minutos, la operación de excavación se detuvo temporalmente. Las cámaras se acercaron para poder documentar el objeto desde todos los ángulos. En Oak Island, la historia ha demostrado que los descubrimientos más importantes suelen comenzar con las pistas más pequeñas. Desde el primer hallazgo, en 1795, cuando se descubrieron plataformas de madera en las profundidades de la superficie, cada gran avance comenzó con algo que inicialmente parecía insignificante. Debido a esa historia, la voz de Rick llevaba un nivel inusual de cautela cuando por fin volvió a hablar. «Si vino de donde creemos que vino», dijo con cuidado, «entonces tenemos que avanzar con mucho cuidado». Esa sola frase cambió la energía de todo el sitio. Lo que había comenzado como una excavación rutinaria se convirtió de repente en el capítulo inicial de un descubrimiento potencialmente histórico. En algunos rostros aparecía la emoción, mientras que otros mostraban preocupación. En Oak Island, cada nueva pista tiene el poder de inspirar esperanza y al mismo tiempo revelar nuevos riesgos.
Rick permaneció en silencio durante un largo momento escudriñando el terreno circundante como si buscara señales adicionales. Años de experiencia le habían enseñado que esta isla rara vez revela sus secretos con facilidad, sino que ofrece pequeñas pistas que ponen a prueba la paciencia y la determinación de quienes intentan comprenderlas. Quizá esta fuera una de esas pistas. Cuando por fin se limpió a fondo la pieza de metal y se colocó sobre una mesa para estudiarla más de cerca, sus inusuales características se hicieron aún más evidentes. Con unas dimensiones aproximadas de 8 por 3 pulgadas, el fragmento parecía sorprendentemente grueso y equilibrado para su tamaño. Su superficie revelaba tenues líneas paralelas que parecían haber sido talladas o cortadas con una herramienta. Los fragmentos de hierro oxidado son hallazgos comunes en Oak Island, pero este objeto destacó de inmediato. La textura del metal parecía uniforme, y los bordes eran inusualmente rectos. En una parte de la superficie, un tenue dibujo en relieve llamó la atención de varios investigadores. Un miembro del equipo sugirió que el fragmento podría haberse desprendido de la maquinaria de excavación moderna, pero cuando se pesó el objeto y se examinó más de cerca la teoría, pareció menos convincente. El metal parecía más pesado de lo esperado, aunque la superficie mostraba claros signos de corrosión por los años transcurridos bajo tierra. El patrón de daños no se asemejaba al desgaste natural causado habitualmente por la tierra y la humedad. Al observar el fragmento con una lupa, aparecieron pequeños surcos que parecían demasiado precisos para haberse formado de forma natural. Estas marcas suelen crearse durante la fabricación o mediante herramientas de corte deliberadas. El debate entre el equipo no tardó en agravarse. Si los surcos eran realmente el resultado de la artesanía humana, significaba que el objeto podría haber formado parte de una estructura mayor. Y esa posibilidad abría la puerta a innumerables preguntas nuevas. Algunos expertos argumentaron que aún podría tratarse de una concentración natural de minerales metálicos moldeados por la presión geológica a lo largo de los siglos. Otros señalaron que la simetría y las marcas de la superficie sugerían claramente un diseño humano. Si era artificial, alguien debía de haberlo colocado allí intencionadamente. Rick Lagina escuchó en silencio el debate antes de volver a hablar por fin. «Este patrón», dijo lentamente, «creo que lo he visto antes». La sala enmudeció de inmediato. En excavaciones anteriores, el equipo de Oak Island había descubierto plataformas de madera, fragmentos de hierro y pruebas de estructuras subterráneas construidas a mano. Los registros históricos de los buscadores de tesoros del siglo XIX también mencionan el descubrimiento de fragmentos metálicos durante sus intentos de llegar a la legendaria bóveda. Si este nuevo trozo de metal coincidía con las pistas anteriores, podría pertenecer al mismo sistema oculto. Podría formar parte del refuerzo de un túnel de la estructura de una cámara, o incluso de un mecanismo de protección diseñado para custodiar algo enterrado bajo tierra. Pero la mayor sorpresa llegó cuando se confirmó la ubicación exacta del hallazgo. El fragmento de metal se había encontrado en una zona en la que ya se habían realizado excavaciones exhaustivas. A lo largo de los años se habían gastado más de $1 millón en perforar, escanear y analizar esa misma sección de la isla. Y sin embargo, de alguna manera esta prueba crucial había permanecido oculta allí todo el tiempo. También se habían realizado exploraciones con radar de penetración en el suelo y sonar. Sin embargo, ¿por qué no se había encontrado antes este objeto? Había varias posibilidades. Podría haber quedado enterrado ligeramente por debajo o a un lado de la excavación anterior, y el ángulo de perforación podría haber sido diferente, haciendo que esta capa se perdiera. Las limitaciones de la tecnología de la época también podrían ser un factor, y la posibilidad más emocionante podría ser parte de una capa oculta que ahora se revela por primera vez. El suelo de Oak Island no es corriente. Contiene una compleja mezcla de depósitos naturales, túneles de inundación y capas artificiales. A menudo, tras retirar la capa superior, la estructura subyacente permanece estable y solo queda al descubierto años después. Si esta pieza se había deslizado desde una estructura más profunda, significa que aún podría haber mucho oculto debajo. Rick ordenó inmediatamente que se remarcara el lugar y se detuvo la excavación. Se tomaron medidas precisas y comenzaron los preparativos para volver a escanear la zona.
Ahora no era solo un trozo de metal, se había convertido en una nueva pregunta. Era parte de una estructura oculta. ¿Había un sistema de ingeniería debajo? ¿O estaba Oak Island una vez más profundizando en el misterio? La historia es testigo. Los grandes descubrimientos en esta isla suelen comenzar con pequeñas pistas como esta. Aquel trozo de metal ya no era solo un descubrimiento. Se había convertido en una pregunta. Y la respuesta no se encontraba sobre el terreno, sino en el laboratorio. Como todos los objetos sospechosos recuperados en Oak Island, fue cuidadosamente embalado, etiquetado y enviado para su análisis. Este tipo de investigaciones no son baratas. Las pruebas de composición de metales, el escaneo microscópico y los procedimientos de datación pueden costar entre 8 y 15 millones de dólares por muestra. Pero si el objeto tiene verdadera importancia histórica, este gasto se considera insignificante. En primer lugar, se examinó la composición del metal. Las pruebas de espectrometría determinan los elementos de los que está compuesto el metal. El acero moderno tiene patrones de aleación específicos, mientras que las composiciones metálicas de épocas anteriores muestran proporciones diferentes. Los informes preliminares indicaban que la pieza no era típica de una aleación moderna, sino que tenía una proporción inusual de hierro y otros elementos que no se corresponde con la fabricación industrial tradicional. A continuación se inicia el proceso de estimación de la edad. La datación directa por carbono del metal no es posible, pero la profundidad de la capa de óxido, los depósitos minerales y la oxidación se utilizan para estimar la edad. Los expertos estudiaron la capa de óxido y los depósitos minerales de la superficie. Los análisis preliminares indicaron que probablemente el objeto no tenía décadas de antigüedad, sino posiblemente cientos de años. Esta conclusión no era definitiva, pero bastó para acelerar el corazón del equipo. El tercer aspecto importante eran los signos de erosión marina. El terreno de Oak Island ha estado expuesto al agua salada y a túneles de inundación. Si un objeto está expuesto al agua marina durante mucho tiempo, desarrolla un patrón de erosión característico. La inspección microscópica reveló signos que indicaban una exposición prolongada al agua salada, lo que podría significar que el objeto formaba parte de una estructura afectada por el agua de mar, como un túnel, un sistema de drenaje o un sistema de control de inundaciones. El paso más emocionante fue identificar las marcas de herramientas. Los escáneres de gran aumento revelaron diminutos surcos paralelos en la superficie. La presión natural, o la abrasión de la roca, no crearían tales marcas, sino que éstas se hacen con herramientas de corte esmerilado o moldeado. Los expertos explicaron que tales patrones podían apuntar a una construcción humana. Ahora el panorama había cambiado. No se trataba de un simple trozo de metal y podía ser una prueba de ingeniería potencial. Si nuevas investigaciones confirman este hallazgo, significaría que bajo Oak Island podrían existir no solo estructuras naturales, sino también construcciones humanas planificadas. Y es esta posibilidad la que podría convertir este minúsculo fragmento en un descubrimiento que cambiaría la historia. Cada nuevo descubrimiento en Oak Island no solo plantea preguntas sobre la historia, sino que también revela misterios de la geología. Tras hallar el fragmento de metal, la atención del equipo se centró inmediatamente en la estructura del suelo y las capas de las que procedía la señal. Excavar aquí no es simplemente desenterrar tierra, sino que el suelo de la isla es como un complejo rompecabezas de capas. Los depósitos naturales, la intervención humana y las influencias marinas se combinan para crear su mística. En primer lugar, el debate se centró en el famoso sistema de túneles de inundación, que durante décadas se ha dicho que fue construido deliberadamente para inundar la zona de Money Pit. Excavaciones anteriores han descubierto capas de madera, revestimientos de piedra y pruebas de la repentina intrusión de agua. Si los hallazgos recientes están relacionados con el mismo sistema, podría significar que hay una estructura debajo que utilizó el agua como mecanismo de defensa para protegerse. Esta idea no solo es apasionante, sino también extremadamente compleja desde el punto de vista de la ingeniería. Cuando se analizó el suelo de la excavación, se observaron anomalías en las capas. Normalmente las capas de suelo natural se forman secuencialmente a lo largo del tiempo, pero aquí algunas capas parecían haber sido traídas de diferentes fuentes.
Las variaciones en el color, la densidad y la composición del suelo indican que la zona puede haber sido rellenada y reordenada en algún momento, pero este tipo de capas suelen indicar actividad humana. La posibilidad de que hubiera huecos subterráneos también llamó la atención del equipo. Las técnicas modernas de exploración del terreno, que pueden costar más de $5 millones por exploración, a veces revelan la existencia de huecos bajo el suelo, a través de variaciones en la densidad. Las exploraciones iniciales revelaron ligeras desviaciones en los patrones de densidad, lo que podría indicar la existencia de una zona hueca, un túnel o una cámara estructural debajo. Aunque no se trata de una prueba concluyente, sin duda proporciona una base sólida para seguir investigando. Los patrones de estabilidad de la estructura también ofrecieron pistas interesantes. Durante la excavación, el suelo en algunas zonas permaneció inusualmente denso y estable, mientras que las capas circundantes estaban relativamente sueltas. Esto suele ocurrir cuando el suelo alrededor de una estructura se ha compactado o rellenado sistemáticamente para reforzarla. Una estabilidad tan equilibrada rara vez se ve en depósitos naturales. La cuestión ahora no era solo qué había debajo, sino quién podría haberlo creado y por qué. Si estas pistas apuntaban a una estructura hecha por el hombre y no a una natural, significaba que debajo de Oak Island yacía una proeza de ingeniería muy adelantada a su tiempo. Y esta posibilidad elevó este descubrimiento de una simple excavación a un potencial misterio histórico. Cada vez que se hace un descubrimiento inusual durante las excavaciones de Oak Island, la discusión no se limita solo a la tierra y las piedras. La historia se convierte inmediatamente en parte de la conversación. El hallazgo de fragmentos metálicos y elementos estructurales plantea la pregunta más acuciante. ¿Podría tratarse de parte de una estructura artificial asociada a un antiguo tesoro? Y si es así, ¿quién la construyó? Y los templarios ocupan un lugar destacado entre las teorías más populares. Según los historiadores, la organización templaria desapareció repentinamente en 1300, sin dejar constancia clara del paradero de su tesoro. Algunos investigadores creen que utilizaban técnicas de construcción avanzadas para ocultar sus riquezas y reliquias religiosas en lugares seguros. Si realmente existen túneles y estructuras controladas por el agua bajo Oak Island, esto podría indicar un nivel de ingeniería fuera del alcance de los piratas ordinarios. Por otra parte, la historia de los piratas también está profundamente entrelazada con este misterio. Los piratas que operaban a lo largo de las costas atlánticas durante los siglos XVII y XVIII buscaban escondites seguros con su vasto botín. Algunos registros históricos indican que los piratas utilizaban complejos fosos y sistemas de protección para ocultar su tesoro. Sin embargo, este tipo de ingeniería compleja, como túneles inundados o estructuras de varias capas, parece ser mucho más avanzada que las operaciones típicas de los piratas. Una tercera posibilidad está relacionada con la construcción colonial. Durante los 1600 y los 1700, las expediciones y compañías comerciales europeas construyeron estructuras secretas de almacenamiento y defensa en el Atlántico Norte. Si este yacimiento formó parte de un proyecto de ingeniería colonial, resulta más fácil comprender por qué están presentes aquí capas y signos estructurales tan sistemáticos. El estudio de mapas y documentos antiguos también ahonda el misterio. En algunos mapas históricos, se han encontrado marcas inusuales alrededor de esta zona, mientras que los registros de exploración del siglo XIX mencionan plataformas de madera y estructuras artificiales, lo que sugiere que los primeros exploradores también observaron algo inusual aquí. Las leyendas de Oak Island hablan desde hace siglos de un tesoro escondido, túneles secretos y estructuras misteriosas. Muchos las consideran mero folclore, pero cada nuevo descubrimiento reaviva estas historias. Si las pistas actuales están realmente conectadas con una estructura histórica, no solo sugiere la posibilidad de un tesoro, sino que también podría ser una prueba de la civilización, organización o expedición que lo creó. Y esta posibilidad eleva este descubrimiento de emocionante a histórico. Siempre que se habla del misterio de Oak Island, surge la pregunta más acuciante: si realmente hay un tesoro, ¿cuánto podría valer? Los últimos indicios han renovado las estimaciones entre expertos e historiadores.
El tesoro potencial podría valer 200 millones de dólares o más. Esta cifra no se basa en la imaginación, sino en un análisis de los registros históricos, las rutas comerciales marítimas y los posibles yacimientos de metales. En primer lugar, se considera la cantidad potencial de oro. En los siglos XVII y XVIII, grandes cantidades de oro y plata fueron transportadas por mar entre Europa, España y el Nuevo Mundo. Si parte de un barco o alijo estuviera escondido aquí, podría contener miles de onzas. Por ejemplo, aunque solo se encontraran 5 millones de onzas de oro, su valor sería de 10 millones de dólares a los precios actuales de aproximadamente 2 millones de dólares por onza. Pero las historias de tesoros apuntan a un tesoro mucho mayor. La plata y otros metales preciosos también podrían desempeñar un papel importante en el valor total. Los tesoros históricos a menudo contenían muchas veces más plata que oro. Además, las monedas raras, las reliquias religiosas, los objetos decorativos y las gemas preciosas pueden multiplicar el valor de un tesoro. Aquí es donde la importancia histórica añade un valor adicional. Si se demuestra que un objeto data de la época templaria, del período colonial o del comercio marítimo, su valor no viene determinado únicamente por su peso en metal. Por ejemplo, una moneda histórica rara con un valor en metal de $1.000 puede venderse por más de $50.000 en una subasta. Del mismo modo, las reliquias religiosas, los sellos reales o los documentos antiguos tienen un valor incalculable para los museos. Los museos y el mercado internacional de subastas están dispuestos a pagar sumas considerables por estos hallazgos históricos. Si un tesoro está probado históricamente, su valor total puede ser muchas veces superior a su valor metálico. Por eso, a la hora de evaluar un posible hallazgo, los expertos no solo tienen en cuenta la cantidad de oro, sino también su importancia cultural e histórica. Así, la estimación de 200 millones de dólares no se basa únicamente en el peso del oro. Se trata de una evaluación combinada de la riqueza metalúrgica potencial, nuestros artefactos raros, la importancia histórica y el valor museístico mundial. Y si esta estimación resulta correcta, este descubrimiento no solo será un tesoro, sino que podría convertirse en uno de los más importantes de la historia. El hallazgo de los fragmentos de metal y las pistas geológicas suscitaron tanta expectación en el equipo de Oak Island como un acalorado debate. Como ocurre con todos los descubrimientos, la cuestión no era simplemente qué se había encontrado, sino qué significaba. Los arqueólogos creían que si las marcas visibles en el metal eran efectivamente obra del hombre, podían formar parte de una estructura histórica. Según ellos, las capas inusuales y la posible estructura del túnel apuntaban a una construcción planificada. Los ingenieros, por su parte, tenían un enfoque más pragmático. Argumentaron que la presión natural, los depósitos de metales y la actividad geológica también pueden crear a veces estructuras que parecen artificiales. Necesitaban pruebas técnicas sólidas antes de llegar a una conclusión definitiva. En el equipo se hicieron patentes dos corrientes. La historia de Oak Island ha oscilado entre la esperanza y la desesperación, por lo que las personas experimentadas saben que no todas las pistas conducen al tesoro. Sin embargo, había una energía diferente en el aire, como si todos sintieran que esta vez podría revelarse algo grande. El planteamiento de Marty Lagina siguió siendo como siempre equilibrado y centrado en la inversión. A lo largo de los años se han gastado decenas de millones de dólares en este descubrimiento y cada nuevo paso conlleva un riesgo financiero. Marty cree que si las pruebas científicas son sólidas, está justificado seguir invirtiendo. Pero tomar decisiones importantes sin datos sólidos sería arriesgado. Para él no se trata solo de un misterio, sino de un proyecto a largo plazo que requiere estrategia y paciencia. La reacción de los expertos externos también fue interesante. Algunos geólogos calificaron los patrones de densidad y las capas del suelo de dignos de una investigación más profunda, mientras que los arqueólogos expresaron un cauto entusiasmo sobre la posible importancia histórica. Se abstuvieron de hacer afirmaciones definitivas, diciendo que los indicios son fuertes, pero que aún está pendiente la confirmación. Este enfoque científico hace creíble este descubrimiento.
Ahora la atención se centra en los próximos pasos. En primer lugar, está previsto realizar nuevas perforaciones profundas en la zona para conocer con precisión la estructura de las capas subyacentes. Cada operación de perforación profunda puede costar hasta $50.000, pero ayuda a obtener datos precisos sobre las estructuras subterráneas. A continuación se enviarán sondas con cámaras estrechas que atravesarán pequeños orificios para proporcionar información visual en tiempo real. Si existe un túnel, una cámara o una estructura debajo, esta tecnología podría proporcionar una visión directa por primera vez. También se están llevando a cabo los preparativos para el escaneado y la cartografía del suelo con 3D. Los modernos sistemas de escaneado pueden crear un mapa tridimensional de la densidad y los huecos subterráneos, lo que reduce el riesgo de excavación. Esta tecnología se utiliza en grandes proyectos mineros y yacimientos arqueológicos para evitar daños estructurales. En la fase final se empleará una estrategia de excavación controlada. Esto significa que la excavación se llevará a cabo por etapas y con cuidado, en lugar de utilizar maquinaria pesada para proteger posibles estructuras u objetos históricos. Las prisas podrían dañar cualquier sistema de ingeniería presente debajo. La exploración en Oak Island siempre ha sido una mezcla de paciencia, ciencia y valentía. También en esta ocasión el equipo sabe que solo un proceso preciso y no las prisas les conducirá a la verdad. Porque si realmente hay algo debajo, el siguiente paso podría cambiar la historia. Si se confirma realmente la existencia del tesoro de Oak Island, su repercusión no se limitará a un único descubrimiento. Captará la atención mundial. En cuanto se haga el anuncio oficial, los medios de comunicación de todo el mundo ocuparán inmediatamente los titulares. Los canales de noticias 24 horas, las cadenas de documentales y las plataformas digitales podrían calificarlo como el descubrimiento del siglo. Se calcula que la noticia de un descubrimiento histórico de este tipo podría llegar a millones de espectadores en la primera semana, por lo que puede generar miles de millones de visitas en las redes sociales. También tendrá un profundo impacto en la interpretación de la historia. Si se demuestra que el tesoro está relacionado con las épocas templaria, colonial o del comercio marítimo, es posible que los historiadores tengan que reinterpretar antiguos registros, rutas comerciales y expediciones secretas. Es posible que haya que revisar los capítulos sobre historia marítima y expediciones al Atlántico Norte en los libros de texto. Un solo descubrimiento podría arrojar nueva luz sobre misterios centenarios. El impacto económico también será importante. Oak Island ya es un lugar misterioso de renombre, pero el turismo podría dispararse tras la confirmación del tesoro. La economía local podría beneficiarse de $1 millón más de ingresos anuales. Museos, centros de exposiciones, visitas guiadas, exposiciones marítimas e históricas podrían asegurarse un lugar permanente en el mapa turístico mundial. Pero la mayor incógnita sigue ahí. ¿Se resolverá algún día el misterio? La historia demuestra que toda respuesta suscita nuevas preguntas. Aunque se encuentre el tesoro, la gente querrá saber quién lo escondió, por qué, y si aún hay más escondido debajo. Es posible que este descubrimiento no sea el final del misterio, sino más bien el nuevo capítulo más grande de la historia de Oak Island.